Muy buenas tardes, tengan todas y todos a un nuevo conversatorio dentro del ciclo Arte, Crisis y Futuro Cultural, organizado por Diálogos de la Gestión Cultural, la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Dentro de esta gran temática en la que ya hemos recorrido 11 mesas diferentes con distintos especialistas, en esta penúltima mesa vamos a hablar de la expresión de las crisis en el espacio público. En esta ocasión tenemos como invitadas a la maestra Ruth Rangel Bernal y a la maestra Erika Ledesma Barragán. Los anfitriones, como siempre, el maestro Sergio Cervantes, representando a Diálogos de la Gestión Cultural y su director, el maestro Alfonso Hernández Barba, representando al ITES, Universidad Jesuita de Guadalajara, y un servidor, José Antonio MacGregor, de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Para presentar a nuestras invitadas, le pido al maestro Alfonso Hernández Barba que nos presente una semblanza de quienes estarán con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, José Antonio. Pues voy a leer en primer lugar la semblanza de la maestra Erika Ledesma Barragán. Ella abrirá el diálogo, el conversatorio, y después eh, hablará la maestra Ruth Rangel Bernal, y luego vendrá el diálogo con el público y con nosotros los que estamos aquí moderando esta mesa. Comienzo con la semblanza de la maestra Erika. Ella es maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en la línea sociocultural. La maestra Erika es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, y cuenta con más de 20 años de experiencia en creación de estrategias publicitarias y comunicación digital. Su trayectoria se ha enfocado en medios digitales y comunicación estratégica, desempeñándose como asesora en transparencia, acceso a la información, redes sociales y comunicación organizacional para instituciones como el ITEI, ICITEUR, partidos políticos y organizaciones civiles como Sintra. La maestra Erika coordinó el proyecto del modelo Consolidación de la Ética Pública, impulsado por ICMA Latinoamérica, y ha colaborado en campañas de mercadotecnia digital y estrategias de contenido para diversas industrias. En el ámbito académico, ha sido profesora tanto en la Universidad de Guadalajara como en el ITESO, donde actualmente coordina la licenciatura en Publicidad y Comunicación Estratégica. Bienvenida, Erika. Y ahora leo la semblanza de la maestra Ruth Rangel. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO también, y es maestra en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara. Cursó el posgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa. Actualmente es académica del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. De 2015 a 2019 coordinó la licenciatura en Gestión Cultural, y de 2010 a 2015 fue jefa del Centro de Promoción Cultural de la misma universidad. Coordinó el Festival Cultural Universitario y el programa de artes escénicas en el mismo centro. Ella ha sido profesora de licenciatura y de maestría en el ITESO, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Guadalajara, así como ha impartido cursos y talleres de profesionalización en gestión cultural. Ha sido tutora de tesis de maestría en la Universidad Autónoma de Coahuila y ahí en la maestría en promoción y desarrollo cultural, y forma parte de la Red Universitaria de Gestión Cultural México. Ella ha colaborado en el programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico del gobierno de Jalisco, el más conocido como el PECDA, y allí participó como dictaminadora y como tutora en la categoría de gestión cultural. Del 2022 al año 2025 formó parte del mismo programa, pero ahora desde el Comité de Planeación. Bienvenida Ruth. Le cedo ahora la palabra a la maestra Erika, quien iniciará.
la exposición. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero platicarles cómo surge un proyecto que además, bueno, surge con el nombre de Caminar la Ciudad. Y Uy, en esta primera intervención, pues lo que haré es platicarles un poquito cómo surge, cómo se conforma, cómo se fue complementando y cómo fue tomando vida. La verdad es que de alguna manera solito se fue y logró encontrar un espacio en conjunto con dos licenciaturas aquí en el ITESO, donde hizo eco y donde, bueno, fue tomando forma, fue ahora sí que creciendo y pues sí, decirlo así, ¿no? Consolidándose a través de estas dos licenciaturas que encontraron espacios para llevarlo a cabo. Este proyecto nace con el nombre de Caminar la Ciudad. Luego, como les digo, tomó vida y con esa vida que toma, pues cambió de nombre por algunas circunstancias que más adelante platicaremos. Pero este proyecto surge justamente por, como ya lo mencionaba Alfonso, gracias por la presentación y gracias sobre todo por este espacio para poder hablar de esto. Agradezco mucho el estar aquí con ustedes compartiendo este proyecto. Y como ya lo mencionaba Alfonso, a lo largo de mi trayectoria yo estuve trabajando con muchas organizaciones civiles. El trabajo con estas organizaciones civiles nos permitió detectar que había vestigios, huellas y mucho de esas voces que de alguna manera habían sido calladas, reprimidas en los espacios, ¿no? En la calle, en espacios públicos. Y lo que empezamos a hacer dentro de, como parte también de estos procesos creativos que te implica alejarte un poco de proyectos, salir a caminar, tener otras perspectivas, empezamos a notar que justo en muchos espacios sociales había huellas de lo que algunos grupos habían colocado. Eso nos llamó mucho la atención y decidimos empezar a documentarlo. Empezamos a hacer como un tipo mapa, sin así verlo, de la ciudad y empezamos a recorrer ciertos espacios con el objetivo de, en conjunto con los grupos que estuviéramos trabajando, empezar a detectar espacios. Empezamos a trabajar, por ejemplo, con colectivos LGBT, con personas en situación de calle y empezamos a recorrer ciertos lugares emblemáticos, ya sea donde alguna vez se reunieron, donde alguna vez se manifestaron, espacios que de alguna manera contenían vida por estos grupos que se habían volcado a expresarse, a encontrar manifestaciones, a hacer encuentros de ellos y que habían dejado en esos espacios que de alguna manera estaban olvidados, pero permanecían allí sus voces. Entonces esto nos llamó mucho la atención y lo que hicimos fue empezar a documentarlo. Para empezar a documentar este proceso, vimos una película que se conjugó con este proyecto que se llama On the Road. Esta película narra y hace alusión al libro El Estallido de esta generación Beat, ¿no? Que se conoció así en Estados Unidos y es donde van en carretera que empiezan ellos también a documentar y a partir de ahí a escribir libros, ¿no? Con esto que van viendo a lo largo de su recorrido por esta carretera que es libre y que es completamente recta. Entonces ellos a partir de ese viaje empiezan a documentar sus hallazgos a través de imagen, de video, de escritura, porque en su mayoría son algunos escritores, y eso también nos llamó la atención y de alguna manera nos provocó y nos invitó a reflexionar en estos espacios que ya nosotros habíamos detectado de estos grupos con los que estábamos trabajando y que estábamos colaborando más bien con ellos, ¿no? Entonces empezamos justo a detectar estos espacios que por su naturaleza se encontraban ahí con estos hallazgos, con estos vestigios, con estas formas de alguna manera de comunicar y con estos residuos de expresiones, porque algunas pues eran eliminadas por el mismo tiempo, el clima, la lluvia, y como justo en algunos lugares había cabida para esos espacios. Entonces, a partir de ahí, decidimos nombrar este proyecto, como ya les decía, Caminar la Ciudad,
y empezamos a documentarlo. Nuestro propósito fue en un primer momento generar un álbum de rescate que se dividiera en distintos momentos y que ese álbum a través de fotografías o imágenes nos permitiera documentar estos hallazgos que estábamos teniendo de los distintos grupos. Y el propósito principal era encontrar estos hallazgos, después hacer una investigación. La investigación empezamos a generar una metodología que implicaba entrevistas con personas cercanas a esos lugares o donde estuvieran esos puntos de contacto, documentarnos a través de internet con distintos grupos sociales y empezar a hacer entrevistas, ¿no? A partir de eso empezamos a lograr muchas conexiones y empezamos también a darle como yo un propósito para clasificar estas imágenes que estábamos detectando. Lo hicimos en tres clasificaciones y que bueno, por la naturaleza del proyecto se han abierto a que existan otras, pero tenemos, por ejemplo, exploración urbana, que esta hace o conjunta más bien todos los puntos de efervescencia en los que algunos grupos o comunidades se reunieron para ahí manifestarse. Después tenemos la de la arqueología comunicativa, y esta explora estas manifestaciones culturales, económicas y políticas que pueden ser desarrolladas a través de carteles, a través de murales, a través de graffiti, cualquier expresión que encontráramos y que representara o hablara de una lucha social en un espacio, en un tiempo determinado y que emitiera ciertos mensajes, ¿no? Y después, en estas primeras categorías, también tenemos lo que fue el desarrollo sustentable como una parte muy determinante de lo que estábamos encontrando en estos procesos. Ahí lo que hicimos fue generar esta metodología en la que la idea era salir, registrar una zona en donde podíamos empezar a caminar, a encontrarnos con estos espacios y tomar fotografías desde distintos ángulos, ¿no? A aprovechar, pues ahora sí que la contrapicada, un plano general, documentar en qué punto de la ciudad esto se encontraba y cómo estaban estos puntos, ¿no? Entonces, lo que hacíamos con esto era que documentábamos a través de imágenes, se pedían como mínimo 6 planos diferentes de esa imagen que nos hablara de frente, de altura, del lado, del rostro, dependiendo de cómo fuera con eso que nos encontrábamos y a partir de ahí empezar una reflexión. Anotar también la ubicación exacta de justamente en donde habíamos tomado esa imagen con el afán de tener referencias de ese lugar y también para después o más adelante ver si eso permanecía o ya había sido quitado, porque hay algunos que han estado ahí desde hace mucho tiempo que tienen este proyecto y otros cuando regresamos pues ya no están ahí, ¿no? Entonces, describir y hacer una reflexión sobre aquello que encontramos, qué nos dijo, cómo nos lo dijo y cómo lo vemos, y después tratar de acercarnos, pero ya desde una manera más profunda y hacer investigación sobre esto, ¿no? Y ahí empezábamos a hacer como esta parte de la documentación que implicaba desde las entrevistas, la investigación, que tenía que ver con distintos grupos. Eso es básicamente como la forma en la que empezamos a documentar y a empezarle a darle forma a este proyecto, que en un primer momento es tal, recorre, observa, registra y también empezábamos a hacer pruebas si se podría registrar incluso desde sonidos, ¿no? Que también podía ser parte cuando, por supuesto, estábamos en alguna entrevista. Lo principal era salir ahí con un cuaderno, tener apuntes, hacer anotaciones y guardar como todo ese contenido que se tenía, tener la disponibilidad para estar abierto a descubrir y sobre todo poner todos los sentidos, ¿no? Sobre cómo podemos encontrarnos con este grupo o grupos que estábamos trabajando y desde ahí hacer estas tomas de distintas fotografías. Quiero entonces compartirles ahora sí algunos de los primeros ejercicios que se hicieron en pues en estas primeras versiones de lo que es este proyecto de Caminar la Ciudad. Aquí en pantalla vemos algunas.
Lo que sucedió en este primer ejercicio fue que los estudiantes, estos son los que vamos a ver a continuación, son estudiantes de publicidad y comunicación estratégica, ellos decidían con qué grupo o con qué organización civil trabajar. Entonces, desde ahí, algunos escogieron mujeres, algunos escogieron personas sin casa, ¿no? Trabajaron con distintas organizaciones acompañados y desde ahí hacíamos esta reflexión en conjunto con ellos. Aquí les comparto un poquito de lo que hemos ido encontrando, esta parte de la metodología, los propósitos y todo. Bueno, ahora ya tiene el nuevo nombre que es recorrer la ciudad. Ahorita Ruth va a ahondar un poquito más en cómo cambia y por qué cambia de nombre el proyecto. Y aquí les quiero compartir este ejercicio de un estudiante de publicidad y comunicación estratégica que es Ernesto Rubalcaba. Él ya es egresado del ITESO, de la licenciatura de publicidad, y él decidió trabajar con personas y organización de desaparecidos. Y dice, si un día falto yo, préstame tu voz. Fue una imagen que se encontró en el centro de Guadalajara y la reflexión y lo que encontró Ernesto en ese momento en el ejercicio dice, si un día falto yo, préstame tu voz. Frase desgarradora, una petición del corazón. Si un día falto yo, préstame tu voz. Representa y pertenece al movimiento feminista, pero que expresa de una forma muy clara la situación que miles de personas en distintos grupos vulnerables viven. Falta de voz, falta de apoyo, falta de empatía, vulnerabilidad total. Esta frase con dualidad concentra la desesperación, la agonía, la frustración, pero al mismo tiempo el coraje, la hermandad, la empatía de dar voz, de gritar por los que ya no pueden hacerlo y de mantenerlos vivos, de mantenerlos presentes. Nunca el olvido, nunca el sentirnos ajenos. Préstame tu voz. Tanto el movimiento feminista como las personas sin hogar, los migrantes, los adultos mayores merecen como mínimo que les prestemos nuestras voces y que día a día dignifiquemos su causa. Entonces, bueno, en este ejercicio, él lo que hace es este hallazgo que lo complementa con una reflexión acerca de grupos en desaparición y empezamos a generar todo este álbum virtual, ¿no? En un primer momento, que luego ya se convierte en una galería de las que también ya tenemos registro y que vamos haciendo un compendio de cómo el ir recuperando estas voces, estos grafitis nos permiten identificar, entender con algunos puntos justamente de grupos que van dejando huellas de su lucha. También quiero compartirles brevemente este otro ejercicio que es básicamente el primero, el que le da lugar a este proyecto. También está en el centro de Guadalajara, está en la calle Pavo. Y bueno, ahí yo cuando lo vi, pues no logré muy bien entenderle. Después me di cuenta, ¿no? Del mensaje que era, ya haciendo la investigación, di con este grupo que es un colectivo en España. Entonces dice, mujer, no me gusta cuando callas, ¿no? Esa es la frase que representa el colectivo. Ahí estamos viendo una boca con unas mujeres que están abriendo y la frase es, mujer, no me gusta cuando callas. Yo me impuse a investigar sobre este grupo y conecté con una asociación en España que trabaja con mujeres y hemos estado en vinculación, hemos estado haciendo algunos proyectos sobre todo de grupos femeninos, de cómo se están posicionando y qué avances se están haciendo, ¿no? Entonces, me parecía también importante poderles compartir este ejercicio que además nos permite vincularnos, tener hallazgos y, bueno, lograr también proyectos, ¿no? Que se siguen dando y que se siguen manifestando a través de este tipo de hallazgos. Y pues bueno, creo que hasta aquí me quedo yo en esta primera intervención y voy a dejar de compartir. Sí, gracias, Erika, por tu presentación. Continuamos con la maestra Ruth y adelante. Pues primero, pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Alfonso, MacGregor, Tita, por invitarnos a este espacio de diálogos de la gestión cultural.
eh, que bueno, tan querido para mí y me da mucho gusto estar colaborando también en este ciclo y ahora estoy como ponente. Eh, pues comienzo diciendo que cuando Erika me invitó a colaborar en el proyecto que hoy conocemos como Recorrer la Ciudad, sentí que tenía todo el sentido del mundo vincularlo con una de las clases que yo imparto en la licenciatura en Gestión Cultural del ITESO, que es Desarrollo Comunitario y Educación. Desde el principio me pareció que el proyecto podía dialogar de manera muy natural con lo que hacemos en el aula, que es mirar el territorio desde la experiencia y desde el vínculo. Por supuesto, esto implicaba salir a la calle, observar la ciudad, escuchar lo que en ella se dice y también lo que se calla. Como ya mencionó Erika, durante los primeros años este proyecto se llamaba Caminar la Ciudad, hasta el año pasado que el primer día de clases llegó al salón Sofi en su silla de ruedas, ¿no? Su llegada creo que cambió completamente la manera en que pensábamos el proyecto. Nos hizo darnos cuenta de que no todos habitamos el espacio de la misma manera, ¿no? Y su participación, la participación de Sophie fue entusiasta, curiosa, comprometida. Cada que yo les decía que íbamos a tener un ejercicio que se llamaba Caminar la Ciudad, ella no decía nada y seguía trabajando para el proyecto. Pero Erika y yo, cuando presentamos el proyecto, pues como que nos movimos y dijimos, de ninguna manera se puede llamar Caminar la Ciudad, no es inclusivo, ¿no? Hay que renombrarlo y le pusimos Recorrer la Ciudad, porque recorrer comprendimos que no solo es desplazarse con los pies, sino con la mirada, con la escucha, con la memoria. Ese cambio nos obligó a repensar qué significa habitar colectivamente, cómo se educa y cómo educamos y cómo nos educamos desde la diferencia y cómo se comunica la ciudad desde múltiples corporalidades también. En esta clase trabajamos, en la clase de desarrollo comunitario y educación, trabajamos con una pregunta, una de tantas preguntas que nos acompañan durante el semestre, y es qué aprendemos de la ciudad cuando dejamos de verla como escenario y comenzamos a leerla como un texto social, ¿no? Desde los principios de la educación popular, Freire, y aquí está Mac, que no me dejará mentir, ¿no? El curso que tenemos propone aprender con otros desde el territorio y a través de la práctica. Los estudiantes y profesoras salimos a observar, dialogar, registrar, escuchamos también, pero sobre todo construimos conocimiento con las personas y los lugares que habitan los territorios que elegimos para recorrer. Así, la ciudad se vuelve una especie de aula expandida desde mi punto de vista, donde la educación, comunicación y cultura se entrelazan de forma muy viva. Y yo digo, esta es una triada que es indisoluble, ¿no? Educación, comunicación y cultura tienen que ir de la mano para lograr este desarrollo comunitario del que hablamos, ¿no? La página del proyecto Recorrer la Ciudad es el espacio donde todo esto queda registrado. Ahorita les voy a mostrar. De manera muy sencilla y dentro de las plataformas que el ITESO, que nuestra universidad nos permite, funciona más que como memoria, creo que como un tejido de experiencias. No lo queremos como un archivo, sino como este tejido de experiencias, este espacio que se construye entre quienes dejan sus mensajes y entre quienes los recibimos, ¿no? Y podemos recibirlo también de una manera que no necesariamente es la que quiere el que deja su mensaje, pero bueno, ese es digamos, la impronta que dejan un proyecto como Caminar la Ciudad, ¿no? Ahí se reúnen textos, fotografías, carteles, calcomanías, que son elaboradas por personas, por colectivos que quieren ser escuchados, que resisten a través de estas manifestaciones, que revelan tensiones, que revelan demandas, que revelan denuncias y que revelan crisis estructurales que parecieran no tener solución.
que ahorita vamos a ver los temas que estamos, digamos que a los alumnos llama la atención después de pasar por, por varios temas ya en la clase de desarrollo comunitario de educación. Estos materiales que tenemos en la página hablan de exclusión, de desigualdad, de violencia, de falta de espacios de participación ciudadana y entonces los toman y también de la pérdida, denuncian la pérdida de la memoria histórica. Cada fotografía que aparece es una microhistoria que muestra cómo se habitaba Guadalajara, cómo se habita Guadalajara, desde sus desigualdades, sus injusticias también, sus vínculos y también sus memorias. Digamos que el sitio es al mismo tiempo, bueno, yo la veo como una herramienta pedagógica, pero también como un acto de mediación cultural. Es una forma en la que compartimos los aprendizajes del salón de clases, y además las compartimos con las comunidades que la hicieron posible. Es decir, con las personas que lo hicieron posible y también con las personas que quieran acercarse a ver el sitio, ¿no? Dentro de este proyecto, también quiero contarles que hemos hecho varios ejercicios que nacieron, como ya lo dijo Erika, durante y después de la pandemia, y que en el sitio solo vamos a ver 2 exposiciones que son las más recientes. Una que se llama La realidad se habita, la pared grita, y otra que se llama Eclipse, caminar la invisibilidad de la ciudad. Denme un momento para compartir pantalla. Bueno, pues este es el proyecto. Ahorita les ponemos la URL para que puedan llegar a la página. Aquí está una presentación. El proyecto Recorrer la Ciudad consiste en observar con una mirada crítica las múltiples formas de comunicación informal de los individuos y grupos sociales que han quedado plasmadas en la ciudad a manera de residuos y testigos de voz de individuos, grupos y comunidades. Y aquí tenemos la primera exposición. La realidad se habita, la pared grita, pero quisiera pasar, porque la idea es que las exposiciones recientes van a ir quedando arriba y las otras van a estar abajo a manera como de pequeño repositorio. Entonces, aquí está Eclipse, caminar la invisibilidad de la ciudad. Si damos clic, podemos ir viendo cada una de las fotos que los estudiantes han ido capturando, ¿no? Y entonces, esta exposición de Eclipse, quiero contarles algo antes de pasar a ver algunas fotos. La hicimos el 8 de abril de 2024, que fue justo el día del eclipse solar total que hubo en nuestro país, este último eclipse, y el recorrido fue a la misma hora que el sol se iba cubriendo, ¿verdad, Erika? La luz, las sombras, la expectativa en las calles, todo se volvió parte del escenario y estas fotografías que disputan significados y construyen narrativas ante las que no podemos permanecer indiferentes, fueron parte de este recorrido a media luz, ¿no? Desaparecidos, gentrificación, derechos de las mujeres, corrupción, el genocidio en Palestina está presente aquí, y entre todo esto también pequeños destellos de poesía y esperanza, ¿no? Aquí les dejo, aquí están nuestros fotógrafos, que son los estudiantes, por más que Erika y yo decimos que queremos participar, no lo hemos hecho, pero me quiero detener en una fotografía de esta exposición, ya después la invitación es que ustedes puedan, aquí, bueno, damos la introducción y aquí damos como una pequeña delimitación geográfica, el mapa del recorrido que hacemos. Me voy a meter, lo que pasa es que luego lo crece mucho y de todos modos se ve cortado, mire. El mapa de dónde estamos recorriendo, qué es lo que estamos recorriendo, y luego nos vamos hacia, por ejemplo, esto, ¿no? Que era lo que veíamos, que cambio mi voto por mi familiar desaparecido en tiempos cercanos a las elecciones, en esos momentos. Y María Azul Sierra de la Torre y Adrián Ruiz García, estudiantes de gestión cultural, escribían lo siguiente. Jalisco, un estado en el que los carteles de personas desaparecidas se vuelven parte del paisaje,
un estado manchado de rojo, repleto de incertidumbre y donde cada vez menos gente regresa a casa. Estos carteles pegados en el Parque Rojo sobre Avenida Juárez son un recordatorio de que Jalisco es el estado con más personas desaparecidas, que en el primer bimestre de 2024 ha habido 528 desapariciones. A la fecha, se tienen registradas 14.704 personas desaparecidas, según el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición. Vivimos en una ciudad sin respuestas, donde la impunidad se apropia de estas, así ante el montón de promesas falsas, que ahora, como cada elección, lanzan los candidatos a cargos públicos, padres y madres de desaparecidos, los retan con mayor fuerza. Te cambio mi voto por mi hijo desaparecido. No hay nada más sagrado que ellos. Un voto no significa nada. Y así la exposición nos va recorriendo la ciudad sobre sobre estas denuncias, sobre estos reclamos, tan justificados en nuestra sociedad ante estas crisis tan profundas que vivimos en nuestro país, ¿no? La segunda exposición, luego ya les invitamos a que la recorran completa. La realidad se habita, la pared grita, nos permite ver la ciudad, como dice su introducción, como testigo y portavoz de quienes buscan ser escuchados, visibilizados o al menos no ser olvidados. Las imágenes, un año después, también hablan de desigualdad, de diversidad, de opresión, de injusticia, otra vez de reclamo de violaciones a los derechos de las mujeres y de la infancia. Ojo, caminar la ciudad en la materia, en nuestra asignatura se da en las primaveras y cae el 8M, ¿no? Entonces, el Día Internacional de la Mujer, pues todavía quedan como muchas señales esas calles que hemos recorrido, por ahí pasa la marcha de las mujeres y que esperamos que queden por mucho tiempo ahí independiente, así hiciéramos la exposición en otoño, en diciembre o en noviembre, pues, ¿no? Otra vez, la esperanza surge al final, aquí con este cartel que dice, otros mundos son posibles, ¿no? Bueno, estas exposiciones no queremos verlas como un producto final de una clase, sino como un gesto de devolución. Lo que se aprende en el territorio vuelve al territorio en forma de relato, de imágenes, y que más que mostrar resultados, lo que buscamos es abrir conversaciones entre estudiantes, profesoras, comunidad, ciudad, ciudadanos, ¿no? A lo largo de los años, y aquí incluyo también las exposiciones anteriores, aunque no estén en el sitio, he visto aprendizajes mucho más profundos que ocurren cuando hay una implicación personal, cuando vamos a las calles, ¿no? Algunos grupos trabajan en barrios donde crecieron, otros en lugares que apenas comienzan a conocer, pero en todos los casos el recorrido se vuelve una práctica de reconocimiento, aprender del otro, mirar con el otro, devolver al otro. Este sitio web, aunque no sea como la intención, guarda una memoria de estos procesos. Hoy mismo me encontré con una frase de Gilberto Jiménez en una conferencia que dio hace algunos años, donde dice, si olvidamos, perdemos la identidad, ¿no? Es decir, la identidad no es posible sin memoria. Y entonces aquí la ciudad es la ciudadanía es la que nos está diciendo qué es lo que tenemos que recordar, qué es lo que no se nos debe de olvidar, cuáles son estas crisis que nos están doliendo y que no tenemos que callar, ¿no? Estas exposiciones creo que explican muy bien lo que está pasando. Cada texto conserva la huella de un diálogo continuo o a veces interrumpido y que, como diría Thompson, irremediablemente está atravesado por estructuras de poder, ¿no? Bueno, este proyecto también nos ha llevado a reflexionar sobre la representación, cómo narramos la ciudad sin hablar por los otros, porque no queremos eso, no queremos hablar por los otros. Lo que hay aquí en estas fotos es lo que interpretamos a través de estas señales y estas muestras que nos dejan aquí, cómo podemos representar un espacio o un grupo social desde el respeto y desde la escucha. A veces no se trata tanto de representar, sino de resignificar ante lo que vemos, ¿no? Y creo que eso es lo que hacemos a través del curso, resignificamos. Aunque hay mensajes, muros, carteles
que simplemente no admiten otra interpretación, son lo que son, ¿no? Te cambio mi voto por mi hijo, es lo que es y no nos permite otra interpretación. Pero, por ejemplo, ahorita les voy a leer uno de una estudiante, Lucía, que pareciera muy poético lo que vemos y ella lo traduce a estos problemas tan estructurales que estamos viviendo. Es más, veámoslo de una vez. Creo que está en la anterior exposición. Esta. Dice, ¿dónde se ve el amar? ¿Sí va? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se une el amar? Y luego dice, ¿dónde se une el amar? ¿Será en los secretos compartidos? ¿Será en un abrazo de mi mamá? ¿O tal vez en las sombras de luna que forman el eclipse, que nos asegura que estamos viviendo bajo el mismo cielo y que aún así no lo podemos creer? No hemos perdido la ternura. Lo que me grita esta ciudad, lo que me implora que por favor no olvide, es que el amor perdura de cualquier manera sobre la violencia, el duelo, la injusticia. Ay, me perdí. La injusticia, sobre la rabia de tener unas manos tan firmes y que estén imposibilitadas de cambiar al mundo, imposibilitadas de darle consuelo a los niños que se han quedado sin madre, a los hermanos cuyo cabello nunca más será trenzado por su hermana mayor, su ídola, o los esposos que se cuestionan si la decisión de mudarse aquí para darle una mejor vida a su familia valió la pena por perder a su amor, ni las madres que escarban y sudan y se llenan de tierra y aún no encuentran a sus hijos. La ciudad me grita que no me calle, me pide que grite con ella y que persista la lucha. La respuesta es que es ahí donde se une la mar, ubicada en la Plaza Rambla Cataluña, al lado del museo, ¿no? Lucía Valdés, estudiante de gestión cultural, ¿no? Esto que pudiera ser tan poético sigue siendo poético reclamando, sigue siendo tan poético denunciando y sigue siendo tan poético resistiendo. Bueno, para no alargarme, creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Un poquitito. Bueno, creo que ejercicios como este no buscan cambiar al mundo o no buscamos cambiar el mundo, pero sí modificar la mirada, sí abrir grietas de sentido y sí sostener el diálogo. Eso es lo que queremos con ejercicios como caminar la ciudad. Perdón, recorrer, estoy como todavía muy pegada de los dos nombres. Al final, recorrer la ciudad consideramos que es un ejercicio de aprendizaje colectivo donde todas aprendemos, ¿no? Que insiste en la idea de que el conocimiento se construye desde el movimiento. Cada semestre volvemos a recorrer la ciudad y tenemos nuevos ojos, nuevos territorios, nuevas preguntas. La ciudad cambia y nosotros también cambiamos. Lo que queremos es aprender a recorrer juntos, a leer la ciudad como texto y como territorio vivo, como ya lo decía al principio, y con esto voy cerrando, y entender que la educación, la cultura y la comunicación se entretejen cada vez que nos detenemos a mirar con otros. Me gustaría cerrar la exposición con el texto de dos fotos más. Una es de Sofía Kageyama, que fue tomada durante la exposición del eclipse, y dice así, esta es la foto, y dice, una de las cosas más memorables al participar en Caminar la Ciudad fue que el día que se realizó el recorrido ocurrió un eclipse. En el trayecto nos cruzamos con grupos de personas reunidas para verlo, formaban comunidad entre ellos y con nosotras al encontrarnos. Al compartir lentes para ver el cielo, llegué a unos con el texto, no ver directo al sol sin estos lentes. Al usarlos, ha cambiado mi forma de ver el mundo y ver directamente al sol sin estos. Y ver directamente al sol sin estos causaría una pérdida de visión sobre la realidad en la que vivimos. Por esto, al caminar la ciudad y la galería, es indispensable su uso, invitando a la reflexión sobre la importancia de la observación de la cotidianidad, apreciando la belleza en la ciudad y lo que su gente pide a gritos. Y por último, me quedo con la de María, que me quisiera quedar también con esa reflexión de otros mundos son posibles. Es esta que está aquí. Y dice María Robles, el zapatismo propone 7 principios para construir un mundo donde quepan todos los mundos.
La ideología zapatista mostró cómo hacer comunidad sin imponer una receta ni ideologías respaldadas por ismos. Mostró que es posible desprenderse de todas aquellas premisas que parecen necesarias para hacer política y que resultan tan ajenas a la función de servir al pueblo que la autonomía es la clave para que cada nación decida la mejor forma de organizarse. Los 7 principios que dan cabida a todos son obedecer y no mandar, representar y no suplantar, bajar y no subir, servir y no servirse, convencer y no vencer, construir y no destruir, proponer y no imponer. Ubicación, calle Hidalgo, entre Cruz Verde y Juan N. Cumplido, en local Salamanca. Y esos mundos de los que habla María no pueden surgir si no es a través de la ciudadanía, y su potencia radica en la autenticidad, la apropiación colectiva, la posibilidad de convertirse en símbolos perdurables que, por supuesto, integrados a estrategias culturales, refuercen procesos de inclusión, de memoria y de esperanza. Y así cierro mi intervención. Muy bien, Ruth, Erika, felicidades, realmente un tema formidable el analizar cómo hablan las calles, cómo nos gritan o nos susurran a partir de ecos de personas que a lo mejor ya no están, pero que a través de la memoria colectiva y de estas huellas de las que ustedes hablan, existen, ¿no? Casos muy conmovedores. Estaba pensando en lo que sucedió en estos días con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que en el cual a los ciudadanos ya les valió y tomaron el espacio público para expresar ya no su inconformidad, ya no el reclamo de justicia, sino la indignación, el dolor, la impotencia ante lo sucedido y que nos cala en todo el país. Pero lo interesante fue cómo este reclamo colectivo trasciende Uruapan y el mismo día ya está en Morelia y al rato ya está en Sinapecuaro entonces el espacio público se convierte como en una activación ciudadana que habla, ¿no? Que tiene voz, que tiene fuerza. Em, y esto que ustedes comentan, bueno, hay ejemplos muy conmovedores, ¿no? Este de te cambio mi voto por mi hijo desaparecido es muy fuerte, muy, muy fuerte. Al igual que ese que mencionó Erika de si un día falto yo, préstame tu voz. Em, y yo tengo, bueno, primero sobre lo que comentó al final Ruth, de que no buscan cambiar el mundo. Bueno, pues Freire decía, ya que lo mencionaste, decía, la educación no transforma el mundo, transforma a las personas que van a transformar el mundo. Y yo creo que estos proyectos sí transforman el mundo porque, porque al transformar las miradas, las palabras, los significados, los territorios, cambian a la gente que habita esos territorios, que recorre esos territorios y me pareció muy acertado, casi poético como todo lo que han planteado, la palabra, o sea, el pasar de caminar a recorrer tiene desde la acepción de movilidad y el motivo por el cual cambiaron me pareció formidable, una manera de adaptar, porque el título fue puesto, o sea, fue un nombre y ese nombre dice cosas y de repente ese nombre no se corresponde con lo que pretenden a partir de esa alumna y cómo esa alumna les obliga a renombrar y al renombrar tienen que replantear y me encantó porque la palabra recorrer la ciudad me da
una sensación que va más allá de la movilidad. Recorres con la memoria, o sea, recorres con la mirada, con la palabra, y en ese sentido, yo no sé si la fotografía que toman los alumnos tiene algún contexto en el cual ellos buscan la interpretación o bien toman la foto y ellos construyen la narrativa a partir de algún estudio de contexto, del espacio, del movimiento, porque si hay cosas, como bien dijiste, Ruth, hay cosas que no hay que interpretar, están dadas, están explicadas, pero hay otras que sí hay que develar y que suponen un contexto, suponen un suceso o una situación X en donde si no la comprendes, la huella tampoco se comprende. Entonces, sobre eso, pues mi comentario y al final esta pregunta que les hago. Es que aquí me faltó, tienes razón, Mac, me faltó aquí algo que explicar del proyecto y es, por supuesto, tienen todo el trabajo que hacemos en el salón de clases donde partimos de qué es desarrollo comunitario, qué es educación, los temas que además de la triada que yo propongo de comunicación, educación y cultura, también trabajamos temas como ciudadanía, participación, exclusión, inclusión, ¿no? Tenemos a una colega de Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, que nos da una charla interesantísima sobre la inclusión y la exclusión, sobre todo, y decirles, déjenme vuelvo a compartir pantalla, que Mm. aquí mismo en el proyecto agregamos en la introducción, por ejemplo, esta la pared grita, la realidad se habita la pared grita. En la introducción agregamos, no sé si se vaya a compartir porque es otra pantalla, pero si no, ahorita lo comparto. Aquí dice mapeo, la realidad se habita, la pared grita. Se abre este documento de Word, ¿lo pueden ver? Sí, sí lo Ok. estamos viendo. Entonces aquí los estudiantes, al mismo tiempo que caminamos, que recorremos la ciudad, que tenemos la clase, van haciendo este proyecto de mapeo sobre la zona que decidimos recorrer. Y entonces de ahí sale la introducción, de ahí sale la exposición, de ahí salen las miradas, ¿no? Donde está la delimitación territorial y luego estudian un poco esta parte del territorio que decidimos recorrer, ¿no? Con qué cuentan las zonas, a qué se dedica la zona, cuál es su información. Hacemos una especie de mapeo y luego lo complementamos con el recorrido. No sé si esto más o menos te dé como respuesta a esto que te digo y más, y Erika, no sé si quieras complementar, pero aquí está Sí, y ahí está. No es un ejercicio terminado, no es un ejercicio perfecto, son estudiantes de primero, segundo semestre de gestión cultural y logramos hacer esto, ¿no? Primero, segundo y tercer semestre. sí, yo para complementar, justo es un poco lo que platicaba en la metodología, es salir, encontrarse con, primero elegir un grupo, una comunidad, un tema con el que vas a trabajar, se documenta y una vez que encuentras con esto, ahí es un ejercicio que también nos permite poner todos los sentidos, ¿no? Los 7 sentidos y escuchar, oler, ver y abrirnos para, de alguna manera, interpretar eso que nos dice el mensaje. Una vez, por eso importante llevar el papel y hacernos nuestras anotaciones o también en audio. Una vez que hacemos esa interpretación, una cosa es lo que nos dijo aquel vestigio con los antecedentes que ya tenemos de la investigación, pero luego entra esta parte de investigar y ahí es donde estaba la entrevista, donde podemos documentarnos un poquito más a fondo, donde podemos buscar autores, donde ya nos vamos acercando y vamos bajando como toda esta parte de la investigación, que eso luego ya les permite hacer esta reflexión ya más completa, más con cuerpo, que hable, por un lado, sí, de lo que les dijo,
por otro lado, de lo que encuentran que se quiso decir o por dónde iba el sentido, y por otro, abrir nuevos hilos para que esto también, como decíamos, no queremos que solamente se quede aquí, sino que más personas se sumen, ¿no? Y sobre eso nada más me gustaría compartir estas dos imágenes. Bueno, bueno, es al final de nuestro ejercicio y es un momento muy bonito porque ahí nos reunimos, hacemos reflexiones y quiero leerles brevemente algunas reflexiones de estos ejercicios, ¿no? Dice, son notas tomadas ahí, ¿no? Dice, cuando recorremos la ciudad con mirada comunicativa, empezamos a notar que todo habla, los anuncios, los grafitis, los parches, los letreros improvisados y las paredes rayadas. Luego dicen, la ciudad no es muda, solo hay que cambiar la forma de escucharla. En los muros se pueden leer las tensiones del presente, desde los reclamos feministas hasta los mensajes sobre el agua, desaparecidos, el transporte, la vivienda. El espacio público, dice otra, se convierte así en una gran conversación colectiva, a veces caótica, a veces poética, pero profundamente política. Recorrer la ciudad es otra. Recorrer la ciudad es acercarse a esos fragmentos y reconocer que ahí también se están produciendo nuevos lenguajes visuales, formas de protesta, de ironía, de ternura, de memoria. Estas frases a mí me gusta mucho tenerlas porque son del momento y son de lo que ellos nos van platicando, porque Ruth y yo nos vamos en conjunto con ellos. Tenemos también un protocolo de seguridad. A ver, cuando alguien va a tomar una foto, los demás están atentos, están volteando. Nos tocó un accidente en una de las ocasiones que salimos a recorrer la ciudad. Entonces sí tenemos como también este protocolo de dónde nos vemos, cómo nos vamos, cómo nos acompañamos y estas cosas. Y esta otra imagen que quería mostrarles, que creo que no se abrió, déjenme volver a compartir brevemente, es esta. ¿Sí la están viendo o no? No, ¿verdad? No, no estoy compartiendo. Ahí, ahora sí. Esta imagen hicimos stickers, bueno, de este primer ejercicio, que ya también se los van a poder encontrar en la calle, porque de esta manera queremos que estos hilos que se hablen de las reflexiones, de la investigación que tuvieron nuestros alumnos para bajar a la reflexión o las personas que se sumen al recorrido, que pueden ser profesores o, en fin, toda la comunidad. Cabe mencionar también que este ejercicio ya lo hicimos en Ecuador, funcionó de maravilla. Entonces, pues estamos haciendo también estos stickers, los estamos colocando en los distintos puntos en los que hemos recorrido para que la gente se sume desde este sitio web que ya nos presentó Ruth. Puedes subir tú, que está la invitación, aprovecho, ¿no? Para hacerles la invitación a subir sus ejercicios si les parece. Y puedes escanear este sticker que, bueno, ya cambiará a recorrer la ciudad y poder ahí subir, reflexionar a partir de lo que ya está, ¿no? Sobre estos puntos que ya se comentaron o poner nuevas versiones de lo que vamos encontrando en la ciudad para ir documentando. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Erika. Un gusto. Sí, pues aprovecho para insertar un comentario. Bueno, primero, gracias Erika, gracias Ruth, qué gran presentación, esto que nos comparten de, yo le llamaba ahorita en mi reflexión como una práctica cultural de la docencia, una práctica cultural de la formación de gestores culturales. Es como revolverlo todo, forma y fondo. Y qué valioso este proyecto que nos comparten. A mí me hacía, antes de decirles la pregunta, me hacía pues pensar en esto, ¿no? Que lo que nos comparten hoy es una llamada de atención bien importante de cómo fortalecer el ejercicio de la gestión cultural desde la parte de la formación. A mí me parece que esta invitación que nos hacen a seguir mirando, observando, a dejarnos inundar por las expresiones simbólicas y sus contenidos en forma de significados culturales, como ya expusieron, pues es profundamente necesario e importante en la formación de gestoras y gestores culturales y en el ejercicio mismo de la gestión cultural. Es decir, que los que ejercemos, intentamos llevar a cabo procesos de gestión cultural, pues no estamos exentos de dejarnos inundar por eso, ¿no? Y esta reflexión sobre el espacio público, pues
es muy potente. Yo creo que nos invita tres palabras que yo recordé ahorita de alguno de mis profesores de hace un buen ratito, que nos decía la importancia de recordar, de evocar y de provocar. Es como un juego de palabras, recordar, evocar y provocar para, para vincularnos con una praxis como, entre muchos otros, como José Antonio lo ha expuesto muy bien en sus publicaciones y en sus charlas, la praxis, la importancia del vínculo entre la reflexión y la acción, ¿no? Evocar, recordar y provocar. Qué importante todo esto para el terreno de la formación de gestores culturales. Y bueno, estas eran mis últimas reflexiones, pero yo quería preguntarles sobre todo esto, ¿qué nos enseñan estas manifestaciones, digamos, sobre la defensa de los derechos humanos, sobre la construcción y reconstrucción de las identidades colectivas en contextos de crisis, como ustedes bien lo han expuesto? ¿Qué podrían agregar sobre esta pregunta? ¿Voy, Erika? ¿Vas? Voy. Bueno, pues yo creo que justo son estas expresiones en los muros, en las calles, son justo estas maneras de reclamar derechos, de construir memoria colectiva. Cuando los estudiantes salen y toman las fotografías y documentan estos mensajes, no solo están registrando desde mi punto de vista, sino están entrando en relación, están haciendo una relación con estos reclamos, ¿no? Este, Se hacen conscientes de esto y estoy segura que no verán la gestión cultural de la misma manera. O sea, creo que estos estudiantes lo que están haciendo es, al hacerse conscientes de esto que la ciudad reclama, es hacer profesionistas, digamos, conscientes de que tenemos que trabajar por, por por tener, por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Por hacernos escuchar todos, por ni siquiera tener en la mesa la palabra exclusión o inclusión, ni siquiera tendríamos que estar hablando de eso donde en un mundo utópico y perfecto, pues, ¿no? Estas manifestaciones del espacio público creo que nos enseñan que la defensa de los derechos humanos no pasan solo por las instituciones, también están en la mano de los ciudadanos y de los profesionistas que queremos trabajar de la mano con los ciudadanos o cuando somos parte de estas afectaciones, que no estamos muy lejos ya, ¿no? De ser afectados también por estas condiciones que están atravesando el país. Y tenemos que trabajar en proyectos que, que construyan estas narrativas donde dejamos otros mundos posibles. No sé si soy muy utópica, pero lo creo profundamente, pues, ¿no? Y creo que sí está en la formación y sí está en la escucha y sí está en mirar atentos otros contextos, sí implica salir de nuestro privilegio y sí implica ser sensibles a lo que pasa en nuestro entorno. Y de esta manera creo que iremos avanzando en este camino de, de ya ni siquiera mencionar los derechos humanos, porque ya estamos en otro nivel, ¿no? Pero nos falta mucho para eso y cada vez se ve más lejano e incluso diría yo imposible. Y ahí va mi parte pesimista dentro de toda mi mirada utópica. A mí me gustaría también comentar un poquito que nos enseñan y los aprendizajes aquí es a detenernos en esta cotidianidad que de repente nos envuelve y nos lleva tan deprisa, ¿no? Yo soy una persona que todo el tiempo está corriendo y casi siempre es la definición de todas las personas y recorrer la ciudad me hace detenerme, me hace encontrarme con el otro, me hace mirar aquello que paso todos los días y que no me doy cuenta que ya lo cambiaron de repente hasta que justo me detengo a observar. Entonces me permite este encuentro con el otro o nos permite o nos abre a aprender esos otros encuentros, también nos permite cuestionarnos sobre este privilegio que mencionaba Ruth, cómo uso yo mi privilegio y cómo lo puedo poner
para hacer nuevas cosas, ¿no? O desde donde yo estoy, también me hace verme vulnerable y saber que pertenezco a distintos grupos vulnerables y cómo desde ahí puedo hacer, puedo aportar y también me llena de coraje o también nos hace llenarnos de coraje y de rabia al saber que camino mi ciudad con miedo, ¿no? Que camino mi ciudad con los estudiantes, cuidando de alguna manera que no le vayan a robar el celular, que no lo vayan a aventar, que si Sofi va a poder o cualquier persona que vaya con alguna condición distinta, no se vaya a caer porque las banquetas están terribles, nos hace indignarnos, nos hace enojarnos, nos hace de alguna manera actuar y a eso es también a lo que queremos también darle voz o seguir haciendo resonancia, hacer eco de eso y no solamente como desde lo planito, ¿no? Sino también proponer, empatizar, reconocernos ante el otro y saber que en conjunto podemos de alguna manera volver a habitar esos espacios con ese sentido que tuvieron las personas que alguna vez lo hicieron ahí porque están con una lucha, están con una convicción y poderlos entender a través de ellos. Yo creo que son muchos los aprendizajes en cada uno de los recorridos, nos vamos dando cuenta y llenando de muchas cosas que nos permiten, sobre todo eso, ¿no? Reconocernos y reconocer al otro. Muy bien, si me Muchas permiten, gracias. voy a leerles los comentarios y los saludos de las personas que están conectadas en Facebook. Juan Carlos Villegas manda saludos a todos, Marta Soriano también. Y Mireya Rascón dice que nos saludas desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Turismo Tres Culturas. Andrés Reina Martínez, saludos amigos desde la zona maya de Quintana Roo. Bernardo González Hueso dice, tremendo panel de maestras y maestros. Ruth, Erika, Alfonso, Mac y Sergio, saludos desde Guadalajara. Andrés Reina Martínez, interesante trabajo etnográfico. Margarita Chacón también nos manda saludos. Susi Robles Reyes, una forma de expresar a través del arte. ¿Cómo se puede replicar en zonas urbanas y rurales de bajos recursos? Marta Soriano, el amor perdura sobre la injusticia. Qué fuerte. Analizando cómo hablan las calles, casos conmovedores. Evangelina Guzmán, crear otros mundos posibles no es utópico. Trabajar por el cambio es tarea de todos. De ahí la importancia de ser gestores culturales de excelencia. Saludos. Y bueno, me regreso a la pregunta que nos decía Susi Robles Reyes. Una forma de expresar a través del arte. ¿Cómo se puede replicar en zonas urbanas y rurales de bajos recursos? Laura Gómez, muy buen diálogo y sensible a nuestras realidades. Saludos. Listo. Ok, bueno, pues yo creo que a mí recorrer la ciudad, bueno, yo estoy trabada. Recorrer la ciudad es un proyecto mm, yo lo veo muy sencillo de ejecutar. De hecho, me tocó conocer, bueno, no, ya no es tan viable, pero un proyecto en Colombia que se llama Cámaras Estenopeicas para la Paz, donde en una zona marginal de Colombia, con muy pocos recursos, ponen a los niños a justo retratar su ciudad y su comunidad, ¿no? Y algo súper interesante, dicen los gestores culturales que tienen este proyecto, hace mucho tiempo ya, porque les digo que la fotografía era análoga todavía, y las cámaras estenopeicas, la lata, que le haces un hoyito, destapas y tapas, y luego ya revelan el rollo. Ahora con los celulares, pues creo que lo que sí tenemos, de acuerdo con estudios de Ernesto Piedras, es celulares, aunque en las zonas sean rurales, a lo mejor no tenemos internet, pero sí tenemos la capacidad de capturar estos momentos en una foto y nos podemos sentar en una mesa y compartir lo que vemos de nuestra ciudad, ¿no? No necesariamente tiene que salir a través de una página web, no necesariamente tiene que salir a través de una exposición, pero sí de hacer círculos y mostrarnos las imágenes que tomamos, así pasándonos el celular y explicando qué es lo que vemos con esas fotos. Y bueno, algo que este proyecto de cámaras estenopeicas, cámaras para la paz o disparos para la paz, creo que se llamaba el proyecto, dejaba ver era que los niños y niñas de esa comunidad no retrataban los problemas de la comunidad, retrataban las cosas de las que se sentían orgullosos en su comunidad, ¿no? Y esa es otra forma también de recorrer nuestras realidades. También hay cosas
bastante bonitas en nuestra ciudad que podemos retratar. En este caso, el curso sí va guiando a estos temas, ¿no? Pero, por ejemplo, pudimos ver en fotos que mostró Erika que no están enmarcadas en el curso de Desarrollo Comunitario de Educación, que nos dejan ver otras facetas de la ciudad y que esa es la riqueza de un proyecto como recorrer la ciudad, ¿no? Que podemos recorrerla desde diferentes ópticas. Insisto, estas dos exposiciones que están aquí, pues sí tienen la óptica de este curso con temas muy enmarcaditos y pudiera decir que de alguna manera, pues los estudiantes tienen que ver esta realidad, pero por otro lado, también el arte es un reflejo de la realidad y la realidad también puede ser muy bella a veces, ¿no? Entonces, en lugares, en zonas rurales o de escasos recursos, resulta que los niños pueden querer retratar a su mamá. Por ejemplo, está un Ah, niño en este proyecto colombiano que dice, mamá, venga, póngase aquí, ¿no? Y entonces la mamá se pone y agarra su gallina y se la da a su mamá, entonces la mamá agarra su gallina, está la mamá y el niño se pone ahí, y se toman un retrato, una selfie, lo que diríamos ahora, ¿no? Pone la lata, cuenta, corre y se acomoda la foto. Entonces, bueno, pues esa es la riqueza de un proyecto. Así me parece muy sencillo de ejecutar. No sé qué te parezca a ti que hiciste esta pregunta y si te sea, si te haga sentido, ¿no? Y si no, pues comunícate con nosotros y le seguimos pensando junto contigo cómo sí se puede replicar este proyecto. Sí, justo me parece muy bien lo que apunta Ruth, porque creo que otra manera también podría ser, como ya lo mencionaba en algún principio, todos estos paisajes que encontramos dentro de distintas comunidades que están envueltas sobre todo por la relación que hay entre las personas. Entonces, el tomar fotografías o el acercarnos a grabar algún testimonial de personas de la comunidad también se vuelve parte de este registro que pudiera complementar el ejercicio de alguna manera, ¿no? En estas zonas rurales y de ahí hablar de pues de sus mercados, de su comida, de sus tradiciones, o sea, en fin, ¿no? Como tratar de abarcar desde distintos ámbitos y desde estas distintas miradas y tener este espacio objetos es algo que en los que también, digo, con esta pregunta que hacen, me llevó a recordar que me gustaría nada más compartírselos también brevemente, porque esta estudiante, ella de la carrera de publicidad y comunicación estratégica, compartió desde esta otra mirada, ¿no? Donde decía, oye, pero si a mí me hablan tal vez en el recorrido que hagamos me habla algo más que no sea necesariamente algún sticker, sino que sean algunos objetos, ¿lo puedo documentar? Desde ahí se puede. Y le dije, sí, claro que sí. Entonces ella, no, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero es esta foto en la que ella se enmarca y el maniquí dice, todos estamos rotos y aún así somos hermosos. Dice, un maniquí con un mensaje de velador. Todos estamos rotos y aún así somos hermosos. Se ubica en el Bazar Bravo Vintage, un lugar decorado como casa de los años 60, en donde hacen que las prendas que ya de por sí nos transportaron en el tiempo nos cuenten a través de su etiqueta el año en el que fueron fabricadas, narrándote además un poco del contexto social político de México de ese año. Es así como cada camisa, cada vestido o pantalón cuenta una historia. Resuena en la cabeza. Todos estamos rotos y aún así somos hermosos. El maniquí y el mensaje no solo evocan nuestras luchas internas, sino la de nuestros seres queridos. Todas esas batallas que enfrentamos día a día y a pesar de ella, seguimos siendo hermosos. ¿Quién sabe? Igual y es por ellas que lo somos. Así, a nuestra manera, imposible no pensar también en todos aquellos que no son que son sometidos a la mastectomía. Imposible no pensar en aquellas que buscan habitar el cuerpo que su corazón y mente les dicen. La sociedad les puede juzgar y hasta romper, pero eso nunca les quitará su valor y belleza. Así es que sí, todos estamos rotos y aún así somos hermosos. Gracias, ahí ya.
De Muy pronto bien. también se me ocurre, perdón, ya con esto termino, que pudieran no ser fotografías, también pudieran ser solo los escritos, describir lo que vemos, historias de lo que vemos. em, el chiste es observar, reflexionar sobre esto que vemos, ¿no? Creo que O tiene graffiti, muchísimas igual. posibilidades Ujú. dibujar. En efecto, ahorita justo que dijeron dibujar, me recordaron el proyecto de una chica que hizo su tesis de antropología social en una comunidad indígena que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad aquí en Querétaro y trabajó con niños y niñas de una comunidad con el concepto de patrimonio cultural. Y después de trabajar todo a través del dibujo, el ejercicio final era que los niños discutieran para ellos qué era lo más importante de su patrimonio cultural. Y bueno, al final no hubo ni las iglesias, ni las fiestas, ni los santos, ni la gastronomía, que están dentro de la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial, sino que para ellos su principal patrimonio era la familia. Entonces fue muy, muy lindo ese ejercicio y como ahorita lo es, cómo, cómo podemos platicar en torno a una canción, en torno a un libro, a una película, y mientras el diálogo fluya y las ideas se desarrollen, siempre vamos a estar descubriendo cosas diferentes, cosas nuevas. Y bueno, yo creo que este ejercicio, este proyecto, recorrer el mundo a través de la ciudad y a través de la mirada y el conocimiento de los estudiantes en gestión cultural, sin duda los va a hacer mejores gestores, con mucha mayor sensibilidad, empatía, no no con la ciudad vista como calles, sino el territorio entendido como personas que habitan o habitaron en algún momento el espacio y cuya memoria está ahí presente. Me gustó mucho su proyecto, las felicito mucho, Ruth, Erika. Como siempre hacemos, al final le pedimos al maestro Sergio Cervantes, nuestro anfitrión por parte de Diálogos de la Gestión Cultural, que nos comparta algún comentario, algo que nos quiera compartir para el cierre de esta sesión. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Ruth, muchísimas gracias, Erika. Realmente fue muy impresionante lo que acaban de hacer, lo que acaban de proponernos, no solamente como realización ya hecha, sino cómo podemos realizar nosotros esta actividad, cada quien que pudiera ser en su ciudad, en su comunidad. Sí, qué interesante sería que este proyecto pudiera hacerse en comunidades indígenas, en donde hay tanto que aprender, tanto que decir, tanto que escuchar y tanto que plasmar, ¿verdad? Me da mucho gusto realmente y se lo agradezco mucho a Alfonso Hernández Barba y a José Antonio Montenegro, el que que hayan podido conjugar dos instituciones de tanto prestigio, de tanta trayectoria y de tanta eh, inteligencia que hay allí, ¿no? Nos da muchísimo gusto que Diálogos de la Gestión Cultural sirva de base y plataforma para que los gestores culturales que nos ven, los promotores culturales y todos aquellos que tienen que ver algo con el arte y la cultura, ¿verdad? En su difusión, promoción, pues tengan herramientas más sólidas en su capacitación y en su preparación. Muchas gracias, pues, a ustedes, a Alfonso, a José Antonio, a Ruth y a Erika. A Tita, pues ya sabe que le doy las gracias en mi corazón. Muchísimas gracias, querido Sergio. Gracias, Tita. Ya vamos a ir cerrando esta mesa
expresión de las crisis en el espacio público dentro del ciclo Arte, Crisis y Futuro Cultural que organiza Diálogos de la Gestión Cultural, el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta ocasión tuvimos como invitadas a dos mujeres excepcionales que nos compartieron un proyecto fascinante realmente, no solo en los términos eh, que en sí mismo genera el aprendizaje de la ciudad, sino concretamente en la formación de gestores culturales. Por eso agradezco muchísimo a la maestra Ruth Rangel Bernal, muchas gracias Ruth, a la maestra Erika Ledesma Barragán, gracias Erika, a Sergio Cervantes, a Tita, querida Tita, muchas gracias como siempre, y le pido al maestro Alfonso Hernández Barba que nos anuncie cuál será la siguiente y última mesa de estas 13 que hemos tenido durante estos meses con la Facultad de Artes de la Autónoma de Querétaro y el ITESO. Adelante, Alfonso. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Gracias, José Antonio. Pues sí, todo mi reconocimiento para ustedes dos, Ruth y Erika. Gracias por esto que nos han compartido hoy. Sergio, gracias por fundar este proyecto y por mantenerlo vivo después de tantos meses. Bueno, ya son años, ¿verdad? Es casi 5. Más de 200 capítulos cuenta ya Diálogos de la Gestión Cultural. Y bueno, como decía José Antonio, la semana que entra concluiremos este ciclo que comenzó en la primera semana de agosto, ¿sí? Agosto, septiembre y octubre, y lo que va de noviembre. Este ciclo de estas 13 sesiones concluyen con el tema la democratización de la expresión musical en tiempos de streaming e inteligencia artificial. Este cierre va a estar a cargo de el maestro Daniel Medina Jackson y el licenciado Pedro Uribe. Ellos dos nos hablarán de este tema. Les invitamos con mucho gusto a esta última sesión del ciclo Arte, Crisis y Futuro Cultural. Buenas noches.